Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos deje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta otra emisión de su programa Desde la Raíz, que se transmite a través de Radio Numancia todos los sábados a partir de las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche por el muy prestigiado espacio Sin Línea MX y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Para mí es un placer de verdad darle la bienvenida a mi querido cotitular desde Bolivia, a mi querido colega Fernando Valdivia, que aquí lo tenemos ya. Muy buenas noches, mi querido Fernando. Como siempre, bienvenido. Y pues también es un gran placer contar con un invitado muy especial, Jesús Segovia, nuestro querido amigo Jesús Segovia, precisamente de Radio Numancia, que tienen la gentileza de cada sábado pues albergar nuestro programa aquí. Antes de que entremos en tema, quiero hacer mención de que pues es un orgullo para nosotros que los compañeros de Sin Línea hayan incluido este programa en su parrilla de programación, y también quiero decirlo con mucha claridad, un gran reconocimiento a la representante de Sin Línea en la mañanera este pasado martes. Qué barbaridad, qué participación tan digna, tan brillante en medio de una profunda mediocridad de la que hicieron gala los reporteros, un par de reporteros que asistieron a esa histórica mañanera que registró el feliz regreso de nuestro querido primer mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas felicidades a la compañera de Sin Línea, cuya participación fue muy afortunada, muy inteligente, y me dio mucho gusto verle el rostro a la compañera en total sintonía con nuestro presidente, sin la mordaza. Ella con una participación brillante en el mismo tono del presidente. Bueno, habiendo ya dicho esto y enviando este abrazo caluroso a esta compañera de Sin Línea y a todos los compañeros de Sin Línea, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que alrededor del cual se están desarrollando varios eventos, varias reacciones. Estamos hablando del proceso electoral, que ya lo tenemos aquí en puerta, por su próximo 1 de junio, y que bueno, involucra varios actores. Uno de ellos es el inefable e indefendible Instituto Nacional Electoral. Y también queremos mencionar a nuestros hermanos migrantes y lo que acabamos de descubrir, lamentablemente, pero que tiene mucho que ver con la forma como el INE no ha respetado, el Instituto Nacional Electoral no ha respetado a la ciudadanía mexicana prácticamente desde su surgimiento en 1990. Bueno, descubrimos que el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por una cuestión que vamos a analizar ahorita, excluye, es decir, no permite que los mexicanos en el exterior, que son una extensión de México, sigue siendo México, emitan su voto
por los 300 diputados de mayoría relativa. Algo que es de una enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación de la ley de egresos e ingresos del presupuesto, del que va a echar mano el gobierno precisamente del presidente López Obrador para consolidar la cuarta transformación. Eso tiene muchas aristas. En principio, voy a decir que me parece absolutamente inadmisible, pero ya escucharemos a Jesús, a ti Jesús, y la opinión también de los queridos Fernando. Me parece inadmisible, me parece un acto de discriminación inaceptable, que se excluya, es decir, que no se permita que nuestros hermanos mexicanos voten por 300 diputados. Eso tiene mucha trascendencia, aparte de ser un acto discriminatorio. ¿Por qué? Pues porque muchos sospechamos que nada más para variar, el INE, con esta dupla de estrellas, que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y todos los demás consejeros, están preparando un intento de fraude. Porque el conservadurismo, que recibió una patada muy fuerte aquel histórico 1 de julio del 2018, todavía no se resigna y quiere volver por sus fueros y quiere justamente que se pierda la mayoría en la Cámara de Diputados para obstruir todos los proyectos que tienen que ver con la cuarta transformación. Vamos a empezar, si quieren, con este punto, porque hay muchos aspectos que se están desarrollando en torno a este próximo proceso electoral, que me atrevo a decir es tan importante, tan trascendental como la propia elección de 2024 y como lo fue la de 2018. Pues, sin más, mi querido Fernando, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Sé que lo ves a la distancia, pero ya siempre hemos dicho aquí que lo que ocurre en México afecta al resto de los hermanos en América Latina y viceversa. Lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Ecuador, nos afecta a los mexicanos, porque ya no somos una isla, no somos un país nada más, somos miembros de una comunidad de países que marchamos juntos. Adelante, mi querido Fernando. Bueno, muchas gracias, Patricia. Inicialmente un saludo siempre afectuoso a todos los compañeros de la Radio Numancia. Respecto al tema, sí, yo creo que es una constante que se repite en América Latina, el comportamiento de los organismos fijados por ley para normar y llevar adelante los procesos electorales. Y en el caso específico que tú mencionas, yo reitero, lamento mucho que sea una reiteración esta actividad en contra del derecho que tienen todos los connacionales de un país de ejercer el derecho a voto estando en el exterior. Esto ha ocurrido también en el caso boliviano. Tenemos nosotros una gigantesca colonia de compatriotas que viven particularmente en Argentina y en España, a los que se le han puesto muchísimas limitaciones para poder ejercer su derecho de voto, y sin duda eso ha influido también en los resultados finales de nuestras elecciones. En el caso de México, como tú bien mencionas, cobra una mayor importancia ahora, puesto que esa elección va a renovar esta parte tan importante del andamiaje legal y constitucional de México, y obviamente vemos con mucha preocupación que surjan estas limitaciones que van a impedir lo que tú dices, ¿no? Que el gobierno pueda contar con una suficiente mayoría de manera tal que pueda llevar adelante una serie de leyes y proyectos de ley que faculten al Ejecutivo a desarrollar actividades a favor del pueblo. Creo que con este preámbulo podríamos dar inicio a este lamentable episodio.
Muchísimas gracias, mi querido Fernando. Efectivamente, así es. Pues me gustaría mucho tu enfoque, mi querido Jesús. ¿Qué te parece esto? Pues mira, me parece nada extraño, Pati y Fernando. Es decir, yo recuerdo muy bien cuando el fraude de 88 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente el nacimiento del Instituto Federal Electoral, IFE se llamaba antes. Yo creo que para resarcir un poco el daño y un poco antes de la gran traición de la que fuimos víctimas, por el en ese entonces electo fraudulentamente Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas. Y les recuerdo una cosa histórica, que es que el INE nació con la idea de legalizar fraudes. Se le han ido algunos. El del 2018 fue una avalancha de votos que no pudo contener. Sin embargo, creer que ganó con los números que dice el Instituto Nacional Electoral es ser muy inocente. Se ganó con muchos más, pero entre las triquiñuelas que está acostumbrado a hacer ese instituto, no pudo con tantos votos, no pudo contabilizar ese desbordamiento que hubo de votantes que le dio la victoria a Andrés Manuel López Obrador, del cual pues ya hace 18, 19, 20, 21, vamos a cumplir 3 años en diciembre, y que va a enfrentar una elección dentro de unos cuantos meses, con muchos enemigos. Vamos a empezar por nombrar algunos. El INE, los medios tradicionales de comunicación y mucha gente del PAN, del PRI, del PRD, que está colada en Morena en puestos clave. En cuanto a lo de nuestros connacionales, nunca han sido tomados en cuenta porque saben que la pobreza hace que se puedan vender votos de 500 pesos y que nuestros connacionales ganan un poco más que eso y no les importaría los 500 pesos que les tendrían que dar los partidos acostumbrados a comprar el voto el día de la elección. Básicamente, ese voto, esa compra de votos está muy bien protegida y cuidada en nuestro país, en nuestros estados. Mi estado, que es un estado muy pequeño, se compra con 400 millones de pesos. Si le pagas a 1,000 pesos, con eso ganas la elección. Que es decir, es la mitad de lo que cuesta hacer un puente. Esta elección va a ser importante, no solamente por la cantidad de puestos de elección a elegir, sino porque va a ser nuestro primer laboratorio para poder evitar los fraudes históricos, casi tradicionales, folclóricos, tienen unos nombres como el ratón loco, la urna embarazada, parece juego de la lotería, pero el trabajo del electorado, es decir, de la ciudadanía en México, en mi estado y en todos los demás estados que están en juego, son 15, va a ser agarrarlos al INE, a los medios de comunicación, a los partidos políticos comprados y comprantes del voto, y a los representantes chafas que tiene Morena. Además de pelear por el voto de nuestros connacionales en el extranjero. Con eso abro boca, Pati y Fernando. Muchísimas gracias, Jesús. Pues aquí resulta verdaderamente insultante, inadmisible que tengamos en la presidencia del Consejo General del INE a un individuo y a su secretario, ¿verdad?, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que abiertamente están violando varias estipulaciones de la propia ley, que además es bastante defectuosa. A propósito, están violando además la ley constitucional al percibir mucho más del doble,
de lo que gana, del salario que gana el presidente. Ahí ya están violando la Constitución. Pero no solamente eso, se están comportando con una parcialidad manifiesta. Una parcialidad manifiesta. Es absolutamente inadmisible que este par todavía siga manipulando un instituto que además se está arrogando funciones que no le corresponden. Por ejemplo, la pretensión de implementar el voto electrónico. ¿Quién los autorizó? Ellos son solamente un árbitro. Ellos no pueden tomar decisiones en cuanto a metodología electoral. Eso es un ámbito de la exclusiva competencia del Congreso Federal. Ellos están invadiendo ahí algo que está penado también. Está penado por la propia ley electoral invadir ámbitos que no les corresponden. Quieren ellos, evidentemente, quieren cometer un fraude. Pero aquí el propio artículo 329 dice que solamente pueden votar por presidente de la República, por senadores, fíjense nada más la aberración, por senadores, por gobernadores, por presidentes municipales, claro, siempre y cuando la ley local, es decir, las constituciones locales, así lo autoricen. ¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo una ley secundaria va a estar por encima de la ley primaria, que es la Constitución, que otorga a todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, que ya hayan cumplido los 18 años, el derecho y la obligación de votar para puestos de elección popular? ¿Desde cuándo una ley local se puede estar por encima de la Constitución? Aquí, ¿cuántas irregularidades ya estamos viendo? ¿Y saben cuándo surgió esta ley? Porque antes estaba el COFIPE, no sé si recuerdes, Jesús. Pero en mayo de 2014, bajo Peña Nieto, se cambia el nombre del IFE, que ya era un pozo de corrupción de lodo biológico, a INE. Y surge esta ley. Y entonces está este artículo 329, que limita el voto de los hermanos migrantes como si fueran ciudadanos de segunda. ¿Y saben cuál fue el pretexto? Y aquí me gustaría mucho su opinión. El pretexto es que no viven en ninguna de las 300 circunscripciones electorales. Por lo tanto, pues no están representados por ningún diputado. ¿Y eso qué tiene que ver? Como si los diputados fueran gestores de carreteras, de bardas, de pavimentación de calles. Un diputado no es un gestor. Un diputado va a legislar un marco legal que va a regir en todo el territorio nacional. Todo el territorio, independientemente de dónde viva la persona que vote. Entonces, ese pretexto de que no pertenecen a ninguno de los 300 distritos electorales, es absolutamente indefendible. O sea, está hueco, es quebradizo, y no se justifica. Y no quiero ser mal pensada, pero a mí me parece que esto que fue modificado en abril del año pasado, lleva plan con maña. Es decir, en Estados Unidos viven alrededor de unos 40 millones de mexicanos. Supongan que no van a todos los 40, pero ¿qué les parece unos 15 millones? 15 millones. Estamos hablando de una elección que va a tener la sombra del fraude y en la que necesitamos que Morena, con todos los hierros que presenta Morena, tenga una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Es crucial, porque se trata de que la 4T se consolide. Adelante, mi querido Fernando. Mira, yo creo, cuando hacía mención a que estos son vicios que se van repitiendo
sistemáticamente en estos órganos electorales, me ponía a pensar en el caso boliviano. Nosotros, como ustedes saben, este 7 de marzo estamos yendo a una elección para dirimir las autoridades locales, vale decir, los alcaldes municipales y los concejales municipales, además de lo que llamamos los gobernadores por departamento, que vienen a ser como los estados en México. Pues bien, en mi país, ustedes recordarán, Evo Morales en las anteriores elecciones nacionales se postuló para una senaturía por el departamento de Cochabamba, y la Corte Nacional Electoral le negó ese derecho, aduciendo que él no estaba viviendo en Bolivia y por lo tanto había perdido precisamente una de las condiciones para ser elegible. Y todos saben que él no estaba en el país no por su voluntad, sino porque había sido objeto del exilio y de un golpe de Estado. Pues hoy día, el día de hoy, se ha habilitado a un candidato que de igual manera no cumplía con el requisito de residencia, pero que es de la extrema derecha, un señor que ha estado asilado durante más de 10 años en Estados Unidos, y se lo ha habilitado, es decir, en una flagrancia absoluta. Lo que ocurre en México a mí me sorprende, porque teníamos la impresión desde este lado de América Latina que México era, caramba, una taza de leche, es decir, era el ejemplo de cómo debían desarrollarse los procesos electorales. Pero venimos a descubrir, y gracias a este programa y a esta invitación para Bolivia, que en todas partes cuecen habas, y que estas habas, pues mal cocidas, tienen una deliberada intencionalidad. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. Exactamente así ocurrió con el queridísimo compañero Evo Morales. Definitivamente lo hicieron a un lado, precisamente por el temor que tienen de que marchen procesos que son favorables al pueblo, a las grandes mayorías. Adelante, mi querido Jesús, ¿qué te parece? Pues me parece históricamente coherente, tremendamente vergonzoso que siga pasando, pero sí creo que estos últimos 2 años han sido pedagógicos, intensamente pedagógicos, para el pueblo de México, para los partidos tradicionales, para los medios de comunicación y para el mundo. Fuimos testigos de cómo la democracia en el país de los demócratas, en el país que exporta la democracia a través de las armas, fue víctima de fraude, ¿no? Este año. Y vimos también cómo la libertad de la que tanto hablan, pues ha sido muy interesante, más bien, ver cómo puede 2,000 personas tomar el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Ha sido terrible ver cómo con argumentos legaloides son capaces de evitar que Evo Morales tome un escaño en el Senado de su patria. Y va a ser muy interesante ver cómo quieren regresar a tomar el poder partidos que no deberían tener cara, ni cédula, que históricamente han sido una vergüenza para el partido, para el país, y que ahora van a intentar a través de sus esbirros, porque eso es lo que es Lorenzo Córdoba y su secretario, contar votos, ser árbitros. Nosotros tenemos un par de árbitros vendidos, maiceados, diría el presidente de México, que sabemos perfectamente que su actuación va a ser totalmente parcial, en contra de la democracia, en contra de lo que necesita, de lo que quiere el pueblo, que está demostrado estadísticamente por la votación anterior, por la nueva votación. Meses después viene, o semanas después, todavía no estoy seguro de la fecha, viene la votación a la que quieren someterse para ver si se queda o no se queda Andrés Manuel gobernando México. Y en eso están puestas todas las miras de todo este grupo de, no sé si llamarlos conservadores, yo creo que son más bien apátridas, traidores al país. Tengo muchos adjetivos en la boca, mejor me los pienso guardar el día de hoy, pero vamos a ver cómo funciona el pueblo mexicano.
aún con líderes charros y tenemos celulares y tenemos la ley en la mano. Y tenemos manera que no teníamos antes de cómo comprobarles fraudes, cómo fotografiar a ese presidente de casilla que está contando malos votos, cómo mandarlo a quien pueda hacerlo legal, catalizar todos los votos de la gente para hacer un reconteo. Yo me acuerdo mucho que el grito aquel del voto por voto, casilla por casilla, fue un grito de Manuel Cloutier en las elecciones por el PAN, que de ahí lo tomó después la izquierda contra el partido de Manuel Cloutier. Sí, en México pasan este tipo de cosas, seguirán pasando porque somos intensamente folclóricos en cuanto a lo que a historia se refiere. Sí creo que el cambio ha sido muy notorio, muy lento, pero si volvemos la cara y vemos cómo eran las elecciones hace 2 años, esta es nuestra prueba de fuego, Pati Barba. Esta es nuestra prueba de fuego y nuestro prólogo para las elecciones del 2024. Sí, definitivamente. Yo creo que es muy bueno que hagamos un poquitito de historia. Teníamos un partido único. Durante muchos años tuvimos un partido único que se fue desgastando. Esto se fue analizando por el consenso de Washington, los Chicago Boys, es decir, se fue analizando y para poder concretar la continuidad de un proyecto tendiente a entregar los recursos nacionales a las grandes transnacionales, a los poderes fácticos, para poderlo, algo sucedió aquí con, no sé si estamos visibles, no sé, como que se fue la imagen, pero bueno, para poder concretarlo, se inventaron lo de la alternancia gatopardiana. ¿Qué hacía falta? Que hubiera un relevo de un partido que simplemente tuviera diferentes colores, pero adoptara el mismo proyecto neoliberal. Este partido, por cierto, se fundó en 1939, el PAN, justamente para oponerse a las políticas nacionalistas y de apoyo al pueblo, políticas populares y populistas, si quieren, el mejor populismo que ha habido en la historia de México, que es el del general Lázaro Cárdenas del Río, que de 1934 a 1940 llevó a cabo un sexenio glorioso. Bueno, el PAN surge para oponerse a esas políticas. Entre otras cosas, el general Cárdenas, nada más y nada menos que creó la industria petrolera, es decir, nacionalizó el petróleo. Vaya, qué hazaña, ¿no? Y bueno, sus políticas fueron de tal magnitud que el país vivió una época de oro, donde todas las grandes mayorías, los campesinos, los estudiantes, todos los rubros, recibieron un gran apoyo por parte del gobierno. Y ahí está el PAN, el empresariado, el conservadurismo en todo su esplendor. Y surge en 1939 y se comporta como oposición real, porque efectivamente estaban opuestos a las políticas de ese PRI, que no era PRI, era el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Bueno, al correr de los años, llega 1983, 82, y regresa el prodigio Carlos Salinas de Gortari de Harvard, habiendo recibido toda esta instrucción, ¿verdad?, de venir a México a tomar la batuta para iniciar lo que sería el neoliberalismo más rapaz del que tengamos memoria. El saqueo más infame del que este país
haya sido objeto. Ni siquiera en los 300 años de colonia hubo tal saqueo como sí los hubo a partir de 1983, bajo de la Madrid, que ya empezaba este proceso, hasta Peña Nieto. Nada más, como una acotación, Pati, ¿te acuerdas Sí. quién era el secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid? Carlos Salinas de Gortari. Lo hizo presidenciable recién egresado de Harvard, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Carlos Salinas de Gortari. Entonces, se comete el fraude y se sacan de la manga el Instituto Federal Electoral, que como bien dijiste, fue creado para garantizar fraudes, para garantizar antidemocracia, para asegurarse de que llegaran al poder los que tenían que llegar, para consumar la entrega de los recursos, el IFE. Porque hay, y aquí voy a concluir para no extenderme mucho, hay la romántica idea de no pocos gente de izquierda, cosa que me sorprende muchísimo, de que en el año 2000, cuando estaba José Goldenberg al frente del IFE, el IFE había sido ejemplar, había garantizado la democracia, la alternancia. Sacamos al PRI de los pinos, como si en 1988 no se hubieran encamado, así lo voy a poner, encamado, ensabanado, el PRI y el PAN para dar lugar al PRIAN. Carlos Salinas de Gortari se reúne con Luis H. Álvarez, el presidente del CEN del PAN, y hacen la mancuerna famosa, el PRIAN, que iría, una vez que Zedillo terminara su mandato, a darle la batuta a Vicente Fox. Y después a Felipe Calderón con ese fraude megatónico, descarado, porque el del 2000 fue un fraude oculto, y sucesivamente hasta Peña Nieto. Es decir, ese ha sido el IFE, ahora INE, un pozo de corrupción que ha actuado en contra de los intereses del pueblo de México. Adelante, mi querido Fernando. Bueno, es una historia virtualmente desconocida para nosotros acá en Bolivia. Saberlo interesa mucho y vamos a divulgarlo también en nuestros círculos, puesto que reitero, ¿no? La imagen que se nos vendía era de una democracia perfecta. Y eso nos ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pasa en México? ¿Por qué eligen sucesivamente a gobiernos neoliberales en esa época que ustedes están describiendo? Y bueno, era obvio que esto era parte de una maquinaria electoral que había sido previamente aceitada para cumplir con ese propósito. Yo creo que ahora que soplan vientos de gran renovación en México, es muy importante el trabajo que se tiene que hacer en la conciencia del pueblo mexicano, de manera que sea la avalancha de votos, es decir, la fuerza popular del voto, quien vaya poco a poco desestructurando toda esta maquinaria siniestra que se ha armado, obviamente, debo tener la absoluta certeza de que esto debe estar muy bien asesorado por la Embajada norteamericana en México. Por lo menos en Bolivia, todos estos actos de piratería electoral han tenido no solamente la aquiescencia, sino la formidable aparataje de la Embajada norteamericana, que ha introducido asesores, ha introducido equipos, etcétera. Recordarán ustedes que cuando se hace la denuncia de un fraude electoral en Bolivia como pretexto para dar el golpe a Evo Morales, es precisamente a raíz de un sistema de conteo rápido que pocos saben que fue donado por Estados Unidos y preparado por Estados Unidos y sus técnicos para luego decir que fue fraudulento. Es decir, ellos tendieron la trampa y ellos nos hicieron caer en la trampa. Yo no sé cómo ocurre en México, pero tengo casi la certeza de que debe ocurrir algo parecido. Absolutamente de acuerdo. Nada más un pequeño comentario, mi querido Jesús, antes de darte el micrófono. No hay que olvidar que de no haber llegado el presidente López Obrador, de no haberlo
nosotros hecho posible, el presidente Morales no hubiera tenido un asilo importantísimo, no hubiera sido virtualmente rescatado de ese grupo golpista sangriento encabezado por el ejército y con la figura decorativa de Yanín Áñez, porque esa es la verdad, teniendo detrás al gobierno norteamericano, por supuesto. No se le hubiera dado asilo a este gran presidente boliviano que ha sido Evo Morales, una gran figura, no se le hubiera dado asilo. Nada más hay que tener muy en cuenta eso. Por eso esta conjunción, esta hermandad que existe entre México y el resto de los países hermanos latinoamericanos es fundamental, y si ha habido alguien que la ha estado reforzando es justamente nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pero regresémonos, Jesús, al tema. Todo es tema, ¿verdad? Pero vamos, ¿qué ha sido el INE y de qué lo podemos culpar? De muchísimos crímenes. Adelante, Jesús. Mira, yo creo que nuestro queridísimo INE, o nuestro odiado INE, que ha hecho tantas bajezas, es decir, ha legalizado la corrupción, ha legalizado el poner la bota encima del pobre que quiere emitir su voto, que en una democracia aterradoramente lejana a cualquier idea que tengamos de democracia, nos ha legalizado los fraudes, ha legalizado el voto comprado, ha permitido que nos gobierne gente impresionantemente mala. Mira, voy a poner un mal ejemplo, si me lo permites, Pati y Fernando. Un país que ha devaluado su moneda en los últimos 38 años, más o menos 38,000%, y que además los partidos que lo han hecho con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, que sigan teniendo una cédula que les permita convocar a elecciones y participar. Nada más, yo recuerdo con el PRD, en el fraude del 88, hubo una marcha con más de 600 ataúdes, porque el gobierno mató a los perredistas que intentaban hacer un cambio democrático. Se nos olvidan los muertos, se nos olvidan las represiones terribles de matanzas. Yo te puedo asegurar que ahorita, si nos ponemos a hacer un recuento rápido, tenemos 15 o 20 impresionantes, desde Aguas Blancas, muchas. Y ahora la normalización de la matanza, porque antes, cuando habían 18 muertos o 18 cuerpos en algún lado, todo México se paralizaba. Actualmente pasó ayer y antier, y antes de antier, y todos los días sucede. Ese es el saldo que dejó el fraude electoral en México. El permitirle a ineptos regalar el país, más del 60% del territorio nacional a las mineras extranjeras. De verle a estos, los males de la corrupción de los que todos los días habla Andrés Manuel López Obrador, se los debemos a ese Instituto Nacional Electoral que ha permitido que las minorías sigan gobernando a una costa del fraude electoral, del mal conteo de votos, de la constante antidemocracia de la cual todos gritan que son baluartes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Veo que tenemos una oportunidad de oro, que en el 2018 tuvimos la fortuna de lograr un oleaje, un tsunami de votación histórico, que llevó a ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia y estar sentado hoy en la silla presidencial, con COVID o sin COVID, para no entrar en detalles contigo. Pero además que tenemos la oportunidad histórica de tener una revolución sin sangre, de tener una revolución en la que no nos matemos los unos a los otros, en los que estuvimos a punto de llegar si nos han hecho otro fraude en el 2018. Porque movimientos armados en México ha habido cientos, esperando el momento para estallar
si algo le detuvo este estallido fue la ganancia de Andrés Manuel López Obrador. Y yo me gustaría mucho decir este punto de vista en el cual puedo estar totalmente equivocado, pero sí creo que la ciudadanía no va a permitir. Si necesitas soltar 800 millones de pesos o 400 millones de pesos para comprar votos, los van a agarrar, pero van a ver cómo le hacen para hacer válido que sea tomado como un fraude. Que estamos en un país en el que desde hace poco las leyes electorales son penales. El fraude está penado, con cárcel, sin derecho a fianza. Creo que obviamente siguen jugando sus dados estos repulsivos entes que están en el Instituto Nacional Electoral para lograr otro fraude electoral. Pero yo sí creo que el pueblo de México ha cambiado mucho gracias a las redes sociales. No ha olvidado que en los últimos 2 años ha subido el salario casi el 50%, que no nos hemos endeudado, que nuestro peso se ha fortalecido, que hemos tenido un superávit por primera vez en 38 años, 40 años. Chiquito, pero sí creo que la gente debe de no olvidar que tenemos un presidente que se para a las 5 de la mañana para dar una conferencia de prensa a las 7 y que no para de trabajar. Yo nunca había visto un presidente mexicano trabajar, esa es la realidad. Nunca había visto a un tipo que diera la cara todos los días y fuera víctima de las preguntas insoportables de de algunos de los periodistas que aparecen todos los días cotidianamente en su conferencia mañanera. Que sí creo que ha sido el presidente más buleado de la historia, por decirlo rápidamente, ¿no? Que los medios tradicionales y otros no tan tradicionales le pegan un día sí y otro también. Sin embargo, también es interesante reconocer que es el segundo presidente con más fans en el mundo, que lo quieren como líder buena parte de la Unión Americana, cosa terrible para los gringos, que es un estandarte para los países latinoamericanos, que Trump decía que era su gran amigo y Putin le dice Andrés Manuelovich. No es cualquier bicho nuestro presidente. Vamos, con esto concluyo para no extenderme demasiado, a apoyar, aún con su Morena, el cambio democrático que necesitamos antes de matarnos los unos a los otros, porque nada más quiero recordarles que cuando México truena mucho, nos morimos la mitad de la población. Entonces, no somos cualquier pedacito en el que se matan unos cuantos, no, aquí nos matamos todos. Entonces, hay que evitarlo, apoyemos este cambio. Yo no quiero llamar a que al rato crean que yo estoy pidiendo el voto, no. Pero sí quiero que pensemos muy bien por quién vamos a votar y cómo vamos a votar, porque la programación y el presupuesto de los programas sociales, de las inversiones públicas, dependen de nuestros diputados. Gracias, Jesús. Yo lo que quiero hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir permitiendo que un par de entes delincuenciales, porque eso es lo que son delincuentes, estén pretendiendo deshacer el camino andado y regresarnos al estado calamitoso, crítico, de completa destrucción que veníamos recorriendo hasta aquel glorioso 2018, 1 de julio. Lo que está en juego es demasiado. Está en juego el futuro del país, de casi 127 millones de seres humanos. Eso está en juego. Y estoy aquí, además tengo que incluir a los casi 40 millones de mexicanos que son México, aunque vivan en Estados Unidos o vivan en Europa o donde quiera que vivan, son México.
No podemos permitir que se les segregue. Y quiero decir otra cosa, lamentablemente nos acabamos de percatar de eso, de esa aberración del artículo 329, lamentablemente, porque ya tenemos el proceso electoral aquí encima. Pero aparte de que tenemos que votar por nuestro propio bien y saber muy bien lo que vamos a hacer, tenemos que seguir nosotros pugnando después de este 1 de junio por erradicar el INE, barrer con el INE de raíz, modificar la ley electoral y toda la estructura que también controla a los partidos políticos, porque con excepción de Morena, y con esto no quiero que se me malinterprete, estoy perfectamente consciente de lo que está ocurriendo en Morena. Nada más que Morena no es solamente su cúpula o sus cúpulas estatales y la nacional, no. Morena se compone de un gran número de gente muy valiosa, gente de a pie, gente que todos los días hace su tarea politizadora, y está muy perfectamente consciente de lo que nos estamos jugando. Y pese a todo lo que ha hecho Morena, mal, las cúpulas de Morena, de todas maneras, tenemos que seguir pensando que esta Cámara de Diputados, principalmente, debe de seguir contando con una gran mayoría, porque finalmente lo que siguen, les guste o no, son los lineamientos de Morena, el proyecto de nación. Ya nos están pasando la guillotina, ¿verdad? Vamos cerrando. Sí hemos presenciado que Morena ha dado muchos tropiezos. Otra vez, no la gente de abajo, la cúpula, ¿sí? Que en muchos sentidos no ha actuado de manera satisfactoria, pero con todo y eso tenemos que tener muy en cuenta que el regreso por sus fueros del PRIAN y sus rémoras, las rémoras que lo acompañan, sería mortal, sería la muerte, así, la muerte de México como nación, porque casi nos destruyeron como nación, que es lo que querían. Hay un proyecto supranacional que intenta destruir naciones enteras, sobre todo gobiernos patrióticos, como es el gobierno boliviano, como es el gobierno mexicano, el gobierno venezolano, gobiernos patrióticos. Hay ese intento. La pregunta es, a los que nos escuchan, a los que saludo con mucho cariño y agradezco su sintonía, ¿lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a permitir? Adelante, mi querido Fernando. Pues nada más que ratificar mi confianza en la conciencia del pueblo mexicano y en la labor que se viene desarrollando desde las redes sociales para fortalecer esa conciencia que debe luego traducirse en una votación abrumadora a favor del proyecto del país, es decir, a favor de sí mismos. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. Ya dedicaremos un programa a todo lo que es Bolivia, Ecuador y América Latina, que nos interesa muchísimo. Pero aquí, Jesús, antes de que nos digas tu cierre, la 4T y el pueblo de México y el presidente, que es que nos representa, a mí me representa al 100%, tiene muchos enemigos, no solamente en lo que es el conservadurismo abierto que no oculta sus odios y sus rencores y sus miserias. Desafortunadamente, también tiene enemigos, tiene fuego amigo. Estoy hablando de la izquierda, o como carambas podamos catalogar eso. Hay medios que solían ser maravillosos, que solían enfrentarse a los gobiernos priistas y después panistas tan represivos, tan criminales,
con una labor verdaderamente admirable. Hay un semanario, no voy a decir nombres, pero ya sabemos de qué hablo. Hay un semanario que ha venido tirándose a la derecha de manera abierta, ¿no? Con unos artículos que verdaderamente nos dejan estupefactos, ¿no? Hay un periódico también que solía ser un gran representante de lo que era la voz alternativa, la oposición a gobiernos neoliberales. Han dado un viraje. Acabo de escuchar una entrevista que me horrorizó, literalmente me horrorizó, con un líder campesino que tuvo la, osadía de afirmar que la 4T era esencialmente neoliberal y que las grandes masas, nosotros, el pueblo, no podíamos esperar nada bueno ni del gobierno neoliberal de Andrés Manuel López Obrador, ni del proyecto neoliberal de la Cuarta Transformación. Estoy hablando de un periódico que no hace mucho era un periódico literalmente opuesto a los gobiernos neoliberales y muy cercano al pueblo, muy cercano a lo que ahora nosotros queremos. Entonces, ahí están medios que se venden como alternativos, medios que se venden como transparentes, como independientes. No lo son realmente. Y esos son los más peligrosos. Aguas con eso, Aguas con eso, porque yo le tengo más miedo a uno de esos periodistas alternativos y progresistas que a un Loret de Mola, con todo y lo criminal que es. Por lo menos sabemos qué esperar de él. Adelante, Jesús, ya para cerrar. Gracias, Pati, Fernando. Pues yo quiero decirte que si entendí bien, Julio Scherer se retorcería en su tumba, sí, y Carlos Payán sufriría amargas penas por este tipo de cosas. Dos gentes con las que de verdad les debemos mucho en México. Creo que Azcárraga está cada día más contento, Salinas Pliego también, creen que tienen la posibilidad de llegar. Yo, honradamente, he votado 3 veces por Andrés Manuel. Creo que pronto voy a tener la posibilidad de votar otra vez. Me da mucho gusto. No hay que tenerles miedo, las ratas se bajan ante los barcos solas. Creo que somos muchos y cada vez somos más. Creo que nadie que en su sano juicio cree que Andrés Manuel es perfecto. No esperamos perfecciones. Creo que también la izquierda está perdida. No sabe dónde quedó la izquierda. En muchos aspectos, efectivamente, no es neoliberal la Cuarta Transformación, pero los temas de gobierno son muy discutibles acerca si son de derecha o de izquierda. Sin embargo, estoy muy contento con lo que ha pasado. Yo he disfrutado desde el día de la elección hasta el día de hoy de por primera vez ver un presidente electo sin el apoyo de los otros partidos, un presidente democráticamente electo, porque Fox, que fue democráticamente electo, fue con el apoyo del Partido Revolución Institucional, de los medios de comunicación y de gran parte de las iglesias en este país. Entonces, ver que esto se ha logrado abre cierto grado de esperanza, que recordemos que es el último de los dones de los dioses, y nadie sabe si es don o maleficio. Veremos, dijo un ciego, como dicen ahí en mi pueblo, y sí, yo creo que el siguiente trabajo importantísimo es destruir desde sus cimientos un INE corrupto y meter a la cárcel a Lorenzo Córdoba y al otro con nombre chino. Muchas gracias por invitarme, ha sido un honor estar con ustedes, y perdonen ustedes si he cometido alguna indiscreción, pero así soy. Abrazos para todos. En mi programa no hay indiscreciones, Aquí, desde la raíz, siempre se ha caracterizado porque cada quien habla con toda la libertad y no andamos con protocolos extraños ni nada de eso, ¿no? Finalmente, yo cierro con este mensaje. Ningún ser humano tiene la facultad de ser impoluto, es decir, perfecto.
No hay perfección sobre el planeta. Hay seres con una gran capacidad de amor por sus pueblos y hay seres con una gran capacidad de odio y de bajeza. Nuestro presidente es un ser humano extraordinario, pero un ser humano que se equivoca, pero que no comete crímenes. Hay que tenerlo muy claro eso. No es lo mismo cometer un error por nuestra propia condición humana a sabiendas de que vamos a generar un mal, hacerlo. Esa es la gran diferencia que hay entre nuestro presidente, con todos los hierros que pueda cometer, que además los hemos mencionado aquí. En mi programa siempre hemos mencionado lo que no nos parece del gobierno del presidente, porque como ciudadanos no podemos ser fans. Tenemos que ser ciudadanos de estatura, de gran estatura. Y para eso podemos ser oposición, pero una oposición que diga, señor presidente, creo que por aquí, pues a lo mejor no va. ¿Qué le parece por acá? Porque si algo tiene que hacer un presidente profundamente democrático, es escuchar al cogobernante, que es el pueblo de México. Nunca había estado el pueblo, nunca en la historia del país, el pueblo de México había estado tan empoderado por el propio presidente, impulsándolo para que participe siempre activamente. Vamos a hacerlo, no nos quedemos cortos. Vamos a hacerlo con crítica positiva, sin hacerle el juego a esa deshilachadísima oposición que no tiene más arma de combate que pedirle al presidente que use el cubrebocas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible! ¡Qué patético! ¡Qué patético! ¡Qué irrisorio! Creo que Andrés Manuel fue tan previsor que creó su propia oposición, que es a la que nos vamos a enfrentar en este junio que viene. Muy bien. Bueno, pues agradecemos muchísimo la sintonía de todas las lindísimas personas que nos mandaron muchos mensajes. Ya los estaremos contestando, créanmelo, nos importa muchísimo la participación de los que nos sintonizan. Es muy enriquecedor. Y hasta Bolivia, mi queridísimo Fernando, muchísimas gracias de verdad por a mí me encantan tus comentarios, Fernando, muy, muy, muy profundos, muy reflexivos. Y pues muchas gracias, mi querido Jesús, gracias por tus comentarios también. Los invitamos a acompañarnos, bueno, el día de mañana por Sin Línea, 8 de la noche, y el próximo sábado, en que hablaremos de derechos humanos y de un suceso terrible que ocurrió en la frontera de Colombia con Ecuador, donde murieron jóvenes mexicanos, sucumbíos. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Gracias, Jesús, gracias, Frauke. Hasta luego, Pati. Que tengan un lindo descanso. Arriba la 4T. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.